Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Sí, me pueden escribir en el chat si me escuchan para que vayamos a dar inicio y ya no tengamos ningún contratiempo. Sí, se escucha perfectamente, muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar. Estamos ya en la última semana, entonces con todas las ganas y con toda la energía vamos a tener en esta semana 4, que es nuestra semana de repaso, como semana de integración, por eso le llamamos, donde repasamos todo lo que hemos visto en las semanas anteriores, nuestras 3 semanas anteriores de nuestro módulo 5. Vamos primero a terminar de trabajar con nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Gracias, Armando, y gracias, Milna. Primero vamos a empezar entonces con el manual y después nos vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana. Entonces, lo primero que les voy a compartir es el manual, permítanme. Ok, ya lo tenemos en pantalla. Vamos a recordar, ¿verdad?, lo que vimos en los 2 capítulos anteriores. Muy importante que sigamos trabajando con esto, que sea un material, que lo tengamos ahí de consulta, que al momento de hacer un material de consulta, pues siempre lo estemos consultando, como su nombre lo dice, que es, yo sé que en un momento, pues la práctica, si el maestro, vamos a llegar a un momento en que no lo vamos a necesitar, pero de primera instancia sí lo necesitamos porque necesitamos revisar cómo vamos a hacer una cita directa, indirecta, cómo está la estructura de las referencias, etcétera. Sí es importante que lo trabajemos. También es importante que, aunque trabajemos con otras páginas o incluso cuando trabajemos con Word, que nos ayuda también a citar en formato APA, primero revisemos, ¿verdad?, qué nos dice el manual, porque hay muchas cosas que son específicas de los textos académicos de Prepa Línea CEP y puede ser que obviamente no, pues no las respetemos si nos vamos a otras páginas, pero cuando ya tenemos el conocimiento, ya digo, ay, ya sé que debo de incluir una sección de referencias. Y por ejemplo, Word me dice, ¿quieres una sección de trabajo citado, referencias o bibliografía? Ay, pero si yo revisé el manual, ya sé que el manual me dice sección de referencias. Escojo referencias. Por un ejemplo de que por eso es importante que revisemos primero el manual y luego ya irnos con las otras herramientas que nos ayudan mucho, pero ya tenemos la base del conocimiento. En los 2 primeros capítulos, el primer capítulo pues nos habló de la importancia de que no debemos de plagiar, que no debemos hacer pasar por nuestro una investigación que no fue de nosotros. O bien, también debemos de cuidar esto, de reconocer las aportaciones que nos estén haciendo otras personas al momento de compartirnos conocimiento. A ver, denme un segundo. Ay, perdón. Sí, sí. Se cerró el micrófono, perdón.
Estaba haciendo mención que en el capítulo número 2, pues hacíamos referencia a la importancia de las citas directas y las citas indirectas. Cuando yo retomo información de otra fuente, la coloco en mi documento y tengo que decir de dónde obtuve la fuente, que debo de incluir los datos de la autoría y el año. Y ya al final, en una sección de referencias, yo incluí los datos completos. Si únicamente hago lo último, solamente en una sección de referencias, estoy cayendo en plagio. Eso también se menciona lo que es en el manual, para que obviamente lo revisemos y lo tomemos en cuenta. Ahora, ya que supimos, ¿verdad?, que en el capítulo número 2 nos enseñan a hacer citas directas, citas indirectas, de forma narrativa, de forma parentética, nos damos entonces que decimos, al final de mi texto, yo tengo que incluir una sección de referencias. Y esto es de lo que habla nuestro capítulo 3. Estas referencias tienen una estructura. Dice, al final de cada texto incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder, utilizar las obras que citaste en el cuerpo de este, es decir, integra las referencias. ¿Cuál es la estructura de las referencias? Las referencias debe de tener la autoría, la fecha, el título y la fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra. La fecha, cuándo se publicó esta obra. El título, cómo se llama esta obra. Y la fuente, ¿dónde puedo recuperar esta obra? Es como si diéramos respuesta a estas preguntas, eso nos ayuda a identificar la autoría, la fecha, el título y la fuente. Aquí tenemos una imagen que nos muestra la estructura de una referencia. Aquí está, elementos básicos de una referencia. La autoría es Huerta David, la fecha entre paréntesis 2019. El título en cursiva, material de lectura número 216, Porcia Moderna, la fuente, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el enlace, ahí viene. Entonces debe de estar en un espacio con una sangría de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros. Entonces son los datos que debe de tener una fuente. Otros elementos importantes que debemos de tomar en cuenta sería, si tuviéramos el caso de que no tenemos información completa de esa referencia, ¿qué podemos hacer? Aquí está. Sí, debemos de consultar esta tabla. Sí le faltan los datos del autor, sí le faltan los datos de la fecha, sí le falta lo que es el título, sí le falta la autoría y la fecha, sí le falta autoría y título, sí le falta fecha y título, si le falta autoría, fecha y título, y si le falta la fuente, ¿qué debemos de hacer? Aquí hay que consultar esta fuente para que podamos saber qué podemos hacer en esos casos y si es importante que compartamos los datos de la fuente y qué hacer cuando nos falta alguno de los elementos o varios de los mismos elementos que nos están solicitando. Ahora, recordemos que, por ejemplo, de algún libro podemos, o por dar un ejemplo, de algún libro podemos nosotros encontrarnos con que tenemos más de un autor. ¿Qué debemos de hacer? También aquí lo podemos consultar. Aquí dice, mire, para tus textos académicos utiliza la sección de referencias y no la de bibliografía. Algunos puntos importantes a tomar en cuenta cuando estamos trabajando con la sección de referencias es, la sección de referencias inicia en una nueva página después del final del texto. El título de la sección debe de decir referencias con letras en negrita y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos de que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar correspondiente. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra del abecedario después de cada año considerando el orden alfabético del título de la fuente. Por ejemplo, aquí está. Molina Natera Violeta, abrimos el paréntesis, colocamos el año 2012 e inciso A, porque si se da cuenta es el mismo autor y el mismo año de la de abajo. Entonces la de abajo le vamos a poner 2012 inciso B. Bueno, letra B más bien, y cerramos el paréntesis. Si tienes una referencia de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua
o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha. Y así la debemos de ordenar, como se muestra también en el ejemplo. En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo con el título de la siguiente manera. Aquí ponemos sin fecha, A, B y el título y va ordenado en orden alfabético. Las referencias deben de llevar sangría francesa y estar alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un alineado sencillo y agregar un espacio entre una y otra. El tamaño de la letra de la sección de referencias debe ser el mismo que el del resto del documento. Y aquí tenemos un ejemplo de sección de referencias. Acuérdense que cuando lo trabajamos en Word, Word nos las va a acomodar en orden alfabético de acuerdo a los datos. Y sí es importante que nosotros revisemos que lo haya hecho de forma correcta. Las recomendaciones. En las referencias de instituciones debes colocar sus nombres completos, no las siglas, aunque sean muy conocidas. Ejemplo, Secretaría de Educación Pública en lugar de CEP, Prepalínea CEP en lugar de PL-CEP. Incluye en esta sección únicamente la referencia de la fuente secundaria cuando retomaste una cita de otra cita, es decir, de la fuente de donde extrajiste la información, no de la original. Realiza la referencia de cualquier material visual o gráfico que hayas retomado o adaptado. Revisa que exista correspondencia entre cada una de las citas y sus respectivas referencias. Activa los hipervínculos de los enlaces, verifica que funcionen apropiadamente y que dirijan al sitio correspondiente. Nuestro último, bueno, dos últimos porque el último es muy cortito. El capítulo número 4 nos muestra los ejemplos de referencias más comunes. ¿Cómo se deben de citar? Aquí, por ejemplo, si trabajamos con recursos de prepa en línea CEP, ¿cómo podemos hacer una cita narrativa, parentética, que ya lo vimos en el capítulo número 2? Si obtenemos información de recursos de prepa en línea CEP, si es de un PDF, ¿cómo lo debemos de citar? Si es de la página, si es de alguna actividad de aprendizaje, si es de algún foro, si es algún ejercicio o cuestionario. La estructura también que debe de tener, si utilizamos otros recursos como una infografía, un video, un audio, si también acudimos a otras páginas, ¿no? Como es páginas web, artículos de revista, de libros, algún impreso, capítulos, audiolibros, videos, seminarios web, películas, series, libros, diccionarios, fotografías, infografías, mapas, audios, podcasts, canciones, redes sociales también, cómo las debemos de citar, software, cómo debemos de citarlo también, tesis, ponencias, comunicaciones personales, referencias legales, documentos legales, ¿no? Casos, leyes. Y vamos a terminar con nuestro capítulo número 5, que son tablas y figuras. Las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo que no deben de usarse de forma decorativa. Entonces, tienen una finalidad de reforzar lo que nosotros estamos diciendo. La diferencia entre tablas y figuras. Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro tipo de ilustración. Las características de las tablas y figuras. Deben de tener número. El número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se escribirá en números arábigos. Por ejemplo, tabla 1, figura 1. Y hay que numerarlas de acuerdo con la primera vez que se mencionan en el texto. Deben de tener título. Este debe ser breve pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla con figura o figura con cursivas y sin punto final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. Una nota. Debajo de cada tabla o figura debe de aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo o para indicar su fuente. Escribe la palabra en cursivas y con punto. Nota. Utiliza en la nota un puntaje menor al tamaño de letra del cuerpo del texto de la tabla. La ubicación debe tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consultar la figura 1, incorporarlas enseguida de la primera vez que se menciona.
La estructura de las tablas. Recuerden que las tablas también nos ayudan a lo mejor a incluir ciertos conocimientos y de forma muy clara y precisa. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Se recomienda utilizar un interlineado sencillo y alinear a la izquierda el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, se puede centrar si esto aumenta su legibilidad, por ejemplo. Si lo ponemos en el centro del texto, a lo mejor es más entendible. En este caso, en el tema de las fórmulas, ¿no? Las figuras o imágenes, ¿no? Aquí figura retomada y sin descripción. Si se dan cuenta, viene numerada, viene el título y una nota y los datos de la fuente, ¿no? De dónde es y el año. Con una descripción también, cuando son figuras o imágenes con varios elementos, cómo se colocan, cómo se ordenan, deben también incluirse número de la figura, el título, subtítulo, ¿no? De cada imagen. Ya, cada imagen separada por letra y abajo una nota con una breve descripción. Cuando integras una figura que esté conformada por varios elementos, como es el caso de arriba, dentro del título de la figura incorpora el nombre de cada elemento introducido por una letra en mayúsculas y en cursiva, A, B, C y así hasta que lleguemos. Asimismo, agrega una nota debajo de cada elemento en el que indique su fuente, en caso sea necesario, una descripción breve. Si retomas o adoptaste las figuras, debes agregar dicha información en la nota. Y si utilizamos cuadros u obras de arte, debemos incluir los siguientes elementos. Número de la figura, título. El título va a ser el nombre original de la obra. Esto no lo podemos modificar, debe ser el nombre original. Abajo una nota y va a venir los apellidos del autor y el año en que se dio a conocer la obra entre paréntesis. Aquí está Las Meninas, nota Velázquez, el autor, entre paréntesis, 1656, que es el año en que se dio a conocer la obra. Las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia. Y ya como cierre, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborarlas con referencias de las obras que hayas consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, basado en el estilo APA, es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa en línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Entonces, recordamos y recapitulando, debemos de hacer citas directas o indirectas dentro del texto si retomamos información y esta información debe ser breve y que refuerce lo que estamos diciendo, siempre y cuando nuestra escritura tenga el primer lugar, no el primer lugar, todo lo que hemos copiado de otra fuente. Citas directas, citas indirectas de forma narrativa o parentética. Al final, a incluir una sección de referencias. Recordemos que en estas citas solamente se van a incluir los datos de la autoría y el año, y ya los datos completos van a la sección de referencias. Como último punto, recordemos que el manual lo vamos a encontrar en esta semana 4 en el foro de integración. Ahí se acaba de agregar el día de hoy para que lo podamos copiar, pegar, tenerlo ahí en un archivito para que podamos consultarlo cuando necesitemos. Muy bien, terminamos la revisión del manual y me voy a compartir la presentación de esta semana. Permítanme. Muy bien, ya lo tenemos aquí en pantalla. Voy a dejarla un momentito en chiquito porque tengo que llegar al punto de un video y si lo hago grande ya no, se traba. En esta semana número 4 de nuestro módulo 5 vamos a trabajar con una semana que le llamamos Semana de Integración. ¿Por qué Semana de Integración? Porque integramos todos los conocimientos que hemos visto a lo largo del módulo, nuestras 3 semanas anteriores. Hacemos un repaso y las aplicamos en nuestro proyecto integrador, así como nuestro foro de integración. Por eso muchos de los recursos que van a ver los han encontrado en las semanas anteriores. Simplemente es para reforzar lo que estamos diciendo.
Por lo tanto, en este tema de reforzar, pues vamos a ver qué es la argumentación. La argumentación la vamos a definir como un discurso tanto oral como escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Partimos de un discurso oral o escrito, por eso muchas veces encontramos en la mayoría de nuestras actividades que tenemos que hacer un texto argumentativo, un ensayo, escribirlo, y también tenemos que grabar un audio, no sé, donde hablemos de nuestros argumentos o de la importancia de por qué debemos de incluir información de algunas disciplinas o áreas de conocimiento, en fin, con la finalidad de que aprendamos a trabajar con la argumentación de los dos puntos. Y tiene la intención de persuadir, no con el fin no ético de que, ay, voy a persuadir así de mala manera para que obtenga lo que yo quiera y los beneficios que yo quiera, sino más bien es para que, pues, tenemos un conocimiento que es válido, el resultado de una investigación, de preguntas, de vivencias, que sabemos que podamos aportar algo y entonces es lo que vamos nosotros a compartir. ¿En qué texto se puede argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. Podemos argumentar en ensayos, que es lo que hemos hecho, en artículos de opinión, esto sobre todo está muy enfocado a la parte del periodismo. Un artículo de opinión está compuesto por argumentos. Planteamos primero una situación problemática y que damos la respuesta para lo cual surge lo que es el argumento, pero un argumento sustentado. Y con esto podemos mostrar posibles soluciones. En también la parte del derecho trabajamos mucho con el argumento. También hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, por lo que se apoyan en otras modalidades de organización discursiva como la exposición, la descripción o la narración. Otra serie de herramientas que nos permitirían completar esta parte de lo que es la argumentación. ¿Qué tipos de argumentos podemos utilizar? Argumentos de autoridad. Cuando una persona ya ha tenido experiencia o conocimiento o tiempo de vivencia y de serie de trabajo en algún tema, ya se vuelve una persona de autoridad. Con datos y hechos, a lo mejor cifras, terminan de convencer un argumento que estamos mostrando, comparaciones también, testimonios también nos ayudan a complementar la argumentación. En fin, esa serie de elementos que le terminan de dar riqueza a un argumento y también terminan de convencer para que pueda cumplir con sus objetivos. En base a esto, pues es importante tomar en cuenta que desde un principio hemos trabajado con lo que sería el argumento en su estructura. ¿Cuál sería la estructura del argumento? Premisas y conclusión. Recordemos que el argumento entonces se compone por premisas y que nos llevan a una conclusión. Mis premisas son ideas completas, como esta serie de conocimientos que he ido adquiriendo que me van a permitir, el conjunto de ellas, construir mi argumento. Si lo recuerdan, lo veíamos desde la semana número 1, cuando decíamos, la pintura cubista está representada por figuras geométricas. Es una idea sobre la pintura cubista. Otra idea es, Pablo Picasso es el primer representante de la pintura cubista. Entonces ya tenemos dos ideas sobre la pintura cubista, sus características y un representante muy reconocido. Por lo tanto, la conclusión es, Pablo Picasso es un representante de la pintura cubista que ha utilizado diferentes figuras geométricas en sus representaciones. Entonces, mi conclusión, si nos damos cuenta, es más completa porque va a incluir lo que son las premisas. Siempre tomemos en cuenta esto, que las premisas son los conocimientos que vamos adquiriendo y la conclusión es a lo que yo llego o a lo que yo obtengo de resultado por la serie de conocimientos que he adquirido que se manifiestan en las premisas. Ahora, en esta semana 4 tenemos que elaborar lo que es un ensayo. Aquí tienen los 5 pasos para realizar un ensayo. Vamos a ver cada uno. Yo creo que este sí lo voy a hacer más grande porque si no está muy chiquito. Vamos a ver si se hizo, si no, lo voy a hacer grande con esta. Ajá, ya, mejor.
Vamos a ver cada uno de los pasos. Paso 1, análisis. Vamos a analizar los temas del tema del ensayo. Aquí la indicación es que ya no podemos trabajar con el tema legalización de las drogas. Vamos a tener que trabajar con un nuevo tema. Sobre eso vamos a hacer una investigación. Tenemos que planificar dónde vamos a buscar la información de esa investigación para ese tema. Por lo tanto, ya una vez que yo he recopilado mi información, empiezo a escribir el borrador de mi ensayo. Pero si yo recopilé la información, puedo hacer una lluvia de ideas de toda la información que yo encontré. Una lista con estos temas y los puedo organizar de acuerdo a cómo yo los necesite presentar en mi ensayo. Ahora sí, podemos empezar a escribir nuestro borrador del ensayo, el cual, este ensayo debe tener una estructura: introducción, desarrollo y conclusión y fuentes de información o nuestras referencias. La introducción es cuando vamos a decirle al lector de qué va a tratar mi ensayo, pero no se lo voy a explicar todavía. Es como una motivación para que vaya a leer mi ensayo. El desarrollo, ahora sí, es donde yo voy a plasmar las ideas más importantes de mi ensayo. Tratemos que al que hayamos definido un tema, lo delimitemos para que no quede tan amplio que en el momento tengamos tantas ideas que queremos compartir que ninguna quede clara. Una o dos ideas yo creo que es más que suficiente para poderlas compartir en el ensayo. Recuerden que en el desarrollo van estas ideas ya desarrolladas y también aquí es donde nosotros vamos a poder compartir las citas directas o las citas indirectas, de forma narrativa o de forma parentética. En la conclusión hacíamos el cierre de todo lo que hemos presentado, a lo mejor con una frase, con una pregunta, con una motivación o destacando las dos ideas que estamos mostrando ya de forma muy concreta. Y no olvidemos que el manual dice que debemos de incluir una sección de referencias al final de nuestro texto, en una hoja aparte con el título en negritas y centrado. Ponemos referencias y ahí ponemos todos los datos de la fuente. El siguiente paso es el título, aunque ya pensemos, pues si ya terminé, ¿por qué el título tiene que ir al final? Porque en este momento nosotros ya tenemos toda la riqueza del conocimiento de nuestro ensayo. Ya podemos determinar cuál sería el título más adecuado para él. Entonces podemos hacer una lista de 10 posibles títulos, preguntarle a varias personas, oye, escribí un ensayo que trata de tal tema y necesito que me digas de estos 10 títulos, ¿cuál consideras que puede ser el más adecuado? Y de ahí podríamos sacar, pues a lo mejor el que tiene más puntos. El paso número 5 es la lectura. Ya hice mi borrador del ensayo. Ahora lo que puedo hacer es una revisión del ensayo para ver si no tiene errores de dedo, errores gramaticales, ortográficos, si no me falta información, si no necesito quitar la información, o a veces si no tiene coherencia mi texto. A lo mejor empiezo hablando de manzanas y termino hablando de aviones, entonces ya no tiene coherencia mi texto. Todo esto lo podemos revisar para que el momento de que hagamos una revisión final, ya obtengamos, pues obviamente, el ensayo que estamos buscando presentar. Muy bien, y estos serían los 5 pasos para poder realizar lo que es nuestro ensayo. Vamos a ver el siguiente video que nos ayuda a reforzar estos puntos de la elaboración del ensayo, así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada.
Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... bla, bla, bla", y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí
es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Bueno, yo creo que nos quedó muchísimo más claro cuáles son los puntos que debemos de dar respuesta en un texto, en un ensayo, cuál es la estructura y cada uno de estos puntos de la estructura del ensayo que debemos de cumplir con ellos. Recuerden que este video también lo tienen ustedes en la plataforma y como uno de los recursos y lo pueden ustedes estar viendo, pausando, según ustedes lo necesiten, para que puedan hacer su ensayo que les solicita en el proyecto integrador. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana. Primero iniciaríamos con el proyecto integrador. Mis argumentos finales. Vamos a revisar cada uno de los puntos. Primero, a elegir un tema que nos interese y que tenga repercusiones en el entorno, que sea importante de alguna manera y que aporte algo. En el segundo punto, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito en específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recuerden que el problema de investigación nos ayuda a iniciar con la investigación. Si no tenemos un problema que queremos resolver, no va a importar nada en lo que tengamos de investigación, pues necesitamos partir de algo que necesita solución. En el punto número 3, en 3 líneas, se escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema, cuál es la importancia de este tema y qué es lo que nos va a dar. Punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Recordemos que la hipótesis es una suposición, la redactamos, sí, colocamos las causas, entonces colocamos las consecuencias. Es una suposición de lo que vamos a encontrar, es como si estuviéramos afirmando algo del tema, pero todavía no sabemos si es cierto o no. Recordemos que la semana número 3 como recursos tienen ustedes de cómo podemos redactar un video sobre cómo podemos redactar la hipótesis en 5 sencillos pasos. En el punto número 5, escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. ¿Cuáles son las ciencias que me van a dar información para mi tema? Recordemos que si vamos a hablar, por ejemplo, de medicina natural, yo tengo que abordar la disciplina de la medicina que me pueda dar información. Entonces, ¿cuáles son las ciencias que me van a dar información en base al tema seleccionado? Punto número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. ¿Cuál es mi ruta de investigación para obtener información que necesito para mi ensayo? En el punto número 7, argumenta tu postura acerca de este tema. ¿Qué pienso yo acerca de este tema? ¿Cuál es mi punto de vista sobre el mismo? En el punto número 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Y recuerden que se les solicita que deben de llevar la estructura de premisas y conclusión como lo vimos hace un momento, cada uno de ellos. En el punto número 9, escribe al menos una cuartilla de este documento. Redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar las fuentes de consulta. Una cuartilla es un lado de una hoja tamaño carta. Entonces tenemos que tener esa extensión. El ensayo, ya lo vimos, debe de tener la estructura de introducción, desarrollo, conclusión e incluir la sección de referencias. Punto número 10, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses en forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. No olviden que siempre tenemos que verificar
que ese audio se escuche correctamente y se abra correctamente. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre el proyecto integrador? ¿Dudas, preguntas? Tengo una manita levantada de Román. Sí, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, Buenos sí, sí, lo días. escucho. Sí, sí, lo escucho. Ok, mire, yo tengo una duda en Ajá, la punto número, bueno, de la parte final, el ajá, punto número 9 dice, ajá, al final de la instrucción, recuerda colocar tus fuentes de consulta. ajá. Posterior a eso viene el recuadro del link del audio que vamos a grabar. Entonces mi pregunta es, ¿las fuentes de consulta se van a colocar dentro de ese recuadro que va a contener el ensayo de una cuartilla? O sea, lo que yo decía es, terminando el ensayo, inmediatamente coloco las fuentes, Ajá. me salgo de ese cuadro de texto y entonces pongo el link hasta el final. O es hasta el final, como normalmente suele hacerse, se colocan todas las referencias. No, en este caso vamos a poner tanto el ensayo como las referencias dentro de este recuadro. Se va a hacer más grande, ¿verdad? Porque está un recuadro muy chiquito. Pero cuando peguemos el ensayo con la extensión y que incluya las referencias, se va a hacer más grande, pero van dentro del ensayo. Y luego en el punto número 10, lo que vamos a incluir en el recuadro únicamente es el link del audio. Y conforme usted necesite, pues se va haciendo más extenso lo que es el recuadro. Nada más que aquí no lo hicimos como las veces anteriores, porque como aquí nos pide específicamente un punto, una actividad por hacer en cada punto, por eso es necesario que el ensayo vaya dentro del recuadro. Ok, correcto. Entonces digamos que son las referencias del ensayo que estamos Ujú, haciendo. exactamente, sí, Gracias. de nada. Muy bien, entonces nos vamos entonces ahora a nuestro foro de integración, es una de nuestras actividades también que tenemos que hacer. Aquí vamos a hablar sobre el mejor avance científico. Tenemos que hacer 5 aportaciones. La primera aportación vamos a responder a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios de que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas, pero aquí con respeto y tolerancia, ¿no? No se trata de que sea un espacio para pelearnos, sino un espacio para compartir, ¿no? Porque también estamos trabajando en esta parte le llamamos contraargumentos, ¿no? En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. En caso de que alguna de tus aportaciones no hayan sido replicadas o comentadas, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En la última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Esto quiere decir que recuerden que debemos de hacer 5 aportaciones, ¿no? 5 aportaciones. Al ser un foro, no podemos hacer las aportaciones en un solo día porque nos resta calificación. Todo esto lo podemos revisar en la rúbrica que viene en la parte de abajo. También en la rúbrica y también por ser un módulo de argumentación, es necesario que cada una de nuestras aportaciones esté argumentada, o sea, sustentada, con fundamentos, o sea, bien explicada cada una de nuestras aportaciones. Si consideramos que hemos obtenido información de otras fuentes, sobre todo porque estamos trabajando con avances científicos, recuerden que debemos de citar la fuente de consulta en formato APA. Tienen ustedes el día de hoy publicado lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea C. Recordamos que al ser también un espacio donde todos estamos, debemos de fomentar el respeto y la tolerancia. Esto quiere decir las reglas de netiqueta, exactamente así se dice, netiqueta, porque estamos en un ambiente virtual. Hacer las 5 aportaciones y que cada una cumpla con lo solicitado o lo que viene aquí mencionado dentro del foro. Tienen también o van a tener ustedes este material que viene a continuación, que son 7 avances tecnológicos para combatir la epidemia del COVID.
Simplemente es información por si necesitan ustedes algún recurso. Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Ahí si pueden darse una idea de algunos avances científicos, aquí obviamente los podemos utilizar. Y se queda como reflexión esta pregunta, ahorita que ya estamos terminando nuestro módulo, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Recordemos que ya hemos pasado y hemos identificado que desde el principio hemos podido saber que, pues, también en algunos momentos de nuestra vida hemos trabajado con la argumentación. Ahorita que ya la conocemos mejor, que ya sabemos cómo se compone, que ya sabemos qué podemos utilizar para trabajar con la argumentación, ¿cuál sería la importancia de la argumentación en nuestra vida? Recordemos también que tenemos dos actividades formativas, usar argumentos e investigación. Es muy importante que las contestemos para que, una vez que hayamos revisado los recursos, también es necesario contestar la autoevaluación. Recordemos que en este punto el sistema nos genera un porcentaje cuando hayamos contestado esta actividad. Entonces, no olvidemos siempre verificar que le hayamos enviado correctamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Una vez que le hayamos contestado, revisemos el portafolio de evidencias. Si está ahí que ya le enviamos, pues obviamente ya cumplimos con ese punto. Si no, volvamos a la misma actividad y veamos si no hicimos el envío de forma completa. También recordemos que el sistema en esta semana genera un porcentaje de que nosotros hayamos revisado todos los recursos, contestado, participado en todos los foros, haber hecho nuestras actividades formativas, en fin, siempre genera este porcentaje, así que es muy importante que hagamos todo, también para recibir todos los conocimientos que nos ofrece cada uno de los espacios de este módulo número 5. Recordemos que la fecha de cierre es este domingo 24 de marzo. Entonces, una vez que termina la fecha de cierre, ya no tenemos oportunidad de generar alguna extensión. Por eso ahorita estamos a tiempo todavía de hacerlo en tiempo y forma. Al mismo tiempo, recordemos que la semana que viene tenemos una semana de asueto, al ser semana de descanso. Entonces, esto quiere decir, hasta que regresemos en abril, ustedes van a poder ver su portafolio de evidencias en la primera semana de abril, el día miércoles. Ya lo podrán ustedes ver porque empezamos nosotros a evaluar inmediatamente el lunes, regresando de esa semana de descanso. Y no se vayan a ir que tengo que pasar lista, pero quiero compartirles antes de esto mi frase para cerrar, que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría, es la dureza lo que lo hace grande. Dígame, Román. Solamente quería preguntarle sobre el tema del ensayo. Ya ve que en la semana pasada, Ajá. bueno, hubo la opción de hacer el trabajo sobre las drogas u otro tema. Ujú, Yo le había preguntado ujú, que si podía ujú, hacer otro tema. Me dijo ujú, usted que sí, que igual en esta semana se iba a ocupar. ujú. Mi pregunta es, ¿puedo seguir desarrollando el mismo Sí, tema que yo, o sea, que que no ya es las drogas, inició. pero, ajá, Sí, el cual usted inició en la semana 3 y lo puede utilizar en esta semana 4. Sí, adelante, puedo seguir utilizando. gracias. De nada. Entonces voy a pasar la asistencia, Román Valenzuela, Armando, Flor Liliana Bonilla y Román Valenzuela. Es José Román, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien. 2, 4. Muy bien. Muy bien, ya pasé la asistencia. Les agradezco mucho su presencia. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa Línea CEP todavía estos días. Si tienen alguna duda, háganmela llegar y que tengan un excelente día.